Hola, buenos días a todos. No sé si me escucháis. Vale. Bueno, vamos a empezar este seminario sobre sobrecrecimiento bacteriano, factores implicados y abordaje. Mi nombre es Sara López Oliva, soy dietista nutricionista, ¿vale? Y bueno, agradecer también al laboratorio poder participar y bueno, mostraros el tratamiento más adecuado para esta patología tan frecuente que nos lo hemos encontrado en las consultas de nutrición. Bueno, sobre mí brevemente, yo soy dietista nutricionista, como os comentaba, y actualmente soy responsable del grupo CINUSA, que es situados en el Ruber Internacional de Paso de La Habana, y también estoy en el Policlínico CEU, donde además tutorizo alumnos de grado de nutrición de prácticas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en el índice? Pues en primer lugar vamos a definir lo que es sobrecrecimiento bacteriano, sus causas, los síntomas que produce, el diagnóstico, cómo realizar el tratamiento, las recomendaciones dietéticas y luego finalmente hablaremos de sobrecrecimiento bacteriano en niños y para finalizar las dudas que puedan surgir. Entonces, por definición, ¿qué es el sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, pues el sobrecrecimiento bacteriano es un número excesivo de bacterias en el intestino delgado. Entendiendo el sistema digestivo, pues contemplamos que, digamos, que el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, tiene un pH determinado. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, pues una de las causas podría dar lugar a que hubiera un exceso de bacterias. Es decir, este exceso de bacterias pueden ser bacterias que normalmente habitan en el intestino delgado, pero que se ven incrementadas. Otra circunstancia que se puede dar es que comiencen a crecer bacterias productoras de metano o subtipos de bacterias, como por ejemplo las arqueas, que realmente no serían un tipo de bacterias en sí. Y finalmente, la tercera opción sería que se produjese un incremento de las bacterias que habitan en el colon hacia el intestino delgado, es decir, digamos que hubiese esa migración. Si lo viésemos en una foto, pues veríamos aquí, lo tenéis en pantalla, cómo el color indicaría el acúmulo de bacterias, es decir, el porcentaje de bacterias que habría en cada tramo del sistema digestivo. Tenemos en primer lugar pues, el intestino delgado y el colon, y vemos cómo en la zona del colon pues, es más habitual que haya un incremento mayor de este porcentaje de bacterias, y hablamos de que existiría un sobrecrecimiento bacteriano cuando en el intestino delgado pues, empezaría a haber un incremento de 10 elevado a la 3 o 10 elevado a la 5 de estas bacterias. Es decir, pues hay algún micro por ahí abierto, no sé si Emilio puedes desactivar. Vale. Entonces, ¿qué nos ocurre en la consulta normalmente? Pues que muchos pacientes no llegan con el diagnóstico del síndrome de intestino irritable y realmente pues lo que hay de base es un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. De hecho, en algunos estudios se observa que hasta un 70% de los pacientes que son diagnosticados con este síndrome realmente tienen un sobrecrecimiento bacteriano. Al final, pues con la sintomatología que presentan, pues cumplen los criterios y se han diagnosticado de esta forma. Además, en los estudios que tenemos sobre esto, vemos que luego posteriormente valoraremos cómo interpretar las tablas de diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, pero vemos cómo en estos estudios únicamente miden hidrógeno, o sea que si posiblemente hubiese medido hidrógeno y metano, que son dos gases que suelen producir estas bacterias, posiblemente incluso este 70% de los pacientes se vería incrementado, es decir, que posiblemente habría mayor cantidad de pacientes con intestino irritable que realmente lo que tendrían de base es un sobrecrecimiento bacteriano y que el tratamiento pues, adecuado podría ayudarles. ¿Qué causas puede producir sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, pues en este esquema tenéis como un árbol de todas las causas que puede producirlo. Ahora vamos a ir desglosándolo. Pues en general, ¿qué tendríamos que revisar en los pacientes que acuden a la consulta? Pues sobre todo valorar pues, medicamentos tanto actuales como medicamentos anteriores. También, por ejemplo, pues, algunas operaciones, cómo ha sido su dieta, si han tenido alguna infección, por ejemplo, con alguna bacteria, alguna salmonelosis, problemas en la alteración a nivel de la producción de ácido clorhídrico. Por ejemplo, la válvula ileocecal también se vería alterada en esta patología. Y ahora vamos a ir desglosándolo porque lo agruparíamos en diferentes grupos. En primer lugar, una de las causas de sobrecrecimiento bacteriano sería la alcalinización del pH gástrico. Es decir, como os comentaba, en el estómago deberíamos de tener un pH alrededor de 2
Y estas características se mantendrían también en el intestino delgado. Es decir, en el intestino delgado realmente nos interesaría tener un pH ácido para favorecer la absorción de los alimentos y digamos que no hubiera un exceso de proliferación de bacterias. Sin embargo, pues a medida que ya vamos hacia el intestino grueso, ese pH va incrementándose, se va convirtiendo en un pH más alcalino y ya pues favorece que haya más bacterias, que sería lo adecuado, ya que como sabréis, pues en el colon es donde mayor porcentaje de bacterias tenemos. Sin embargo, la alcalinización del pH pues daría lugar a un incremento de las bacterias en el intestino delgado, que es lo que comentamos que sería el sobrecrecimiento bacteriano. Puede ser una causa endógena, o sea, podemos sufrir de hipocloridria, pero también vemos como muchos pacientes esto se lo ha producido un fármaco. ¿No? Pues no sé si conocéis o en vuestro caso cuántos pacientes llegan a la consulta y están tomando omeprazol pues desde hace 5 o 6 años. Entonces, evidentemente sería un factor de riesgo muy grave. Este bienestar pues suele ser temporal, pero si preguntáis a alguien que lleva tomando tiempo omeprazol, seguramente os vaya a decir que tiene muchísimos gases, que se hincha muchísimo, que no digiere bien los alimentos y esto pues sería una consecuencia de que ya pues su ácido del estómago no es lo suficiente adecuado para romper estos alimentos. Al final la función de la acidez es romper los alimentos en pequeño tamaño también y favorecer que el intestino delgado pues tenga que trabajar ya menos. También otro factor de riesgo sería la infección por pylori, para que haya esta alcalinización del pH. Bueno, el pylori produciría urea, entonces pylores que se diagnostican de forma muy tardía puede dar lugar a que a largo plazo pues además incremente, digamos, este incremento del pH, o sea, esta alcalinización, y daría lugar a que tengamos luego un sobrecrecimiento bacteriano. Es un antecedente súper frecuente en consulta, además de que el antibiótico que se toma, que evidentemente pues tienen que tomarlo para erradicarlo, pero sí que produciría posiblemente disbiosis intestinal. Las operaciones de gastrectomía o una cirugía mayor de estómago y también pues con la edad la acidez del estómago se va perdiendo y por lo tanto tendríamos que vigilarlo. La hipocloridria en sí, por definición, como os comentaba, sería una falta de ácido clorhídrico en el estómago que sería necesaria para la digestión adecuada de los alimentos. Como os decía, nuestro sistema digestivo, al final, en el intestino delgado, en el duodeno y en el estómago, vemos que hay unas concentraciones muy bajitas de microorganismos en condiciones fisiológicas adecuadas. Esto daría lugar a que pues, haya también una actividad motora adecuada, ¿no? Que hiciese ese arrastre de los alimentos hacia el intestino grueso y luego ya vemos cómo a raíz del yeyuno ilion y luego ya finalmente el intestino grueso el incremento de bacterias pues ya sería algo normal e iría incrementándose. La acidez del estómago sería adecuada, por tanto, para reducir las bacterias y los hongos, optimizar la absorción de proteínas y para que haya una adecuada absorción de vitaminas y minerales. Sin embargo, cuando la acidez del estómago pues, se encuentra disminuida, o mejor dicho, pues, hay una alcalinización y por lo tanto el pH es mayor, o sea, habría un incremento, observaríamos una inadecuada absorción de vitaminas y minerales, una inadecuada absorción proteica, ya que es una estructura más compleja y que costaría muchísimo digerir, y un mayor crecimiento de hongos y bacterias. Por lo tanto, pues el sobrecrecimiento bacteriano o en algunos casos SIFO, es decir, sobrecrecimiento de algún hongo, como por ejemplo Candida. Lo único que ocurre, pues que muchos pacientes identifican esta sintomatología de hipocloridria como hipercloridria, es decir, como un exceso de ácido y por eso normalmente recurren al omeprazol. Sin embargo, cuando se nota la sintomatología de ardor de estómago, puede ser tanto por exceso como por defecto, porque el cardias realmente con esa diferencia de pH podría abrirse y producir un incremento de ese ácido hacia el esófago y que el paciente note ese ardor. Pero realmente no en todos los pacientes que notan síntomas de gastritis o de muchísima acidez va a ser realmente una hipercloridria y además especialmente cuando luego vemos que el omeprazol les empeora la sintomatología. Por lo tanto, ¿qué podemos diferenciar en los síntomas del paciente? ¿Cómo podemos detectar si es una hipercloridria o una hipocloridria? Vemos que síntomas más característicos de la hipercloridria o exceso de ácido clorhídrico podría ser pues, cuando el paciente el comer le neutraliza la comida, es decir, le neutraliza el ácido y por eso da lugar a que el paciente mejore cuando come. O sea, ¿cuándo mejora usted? ¿Cuando come, cuando ha comido o cuando lleva mucho tiempo sin comer? Pues nos dice que cuando come le alivia la sintomatología, pues posiblemente es que tenga mucha producción de ácido y eso le ayuda a neutralizarlo.
y luego también normalmente pues eso conlleva que tenga la necesidad constante de seguir comiendo para sentir alivio. Sin embargo, cuando hay una hipocloridria, vemos que es más característico que hay un déficit, es decir, pues que realmente hay una sensación de que el paciente se encuentre muy lleno cuando come, empeora al comer, es decir, tiene digestiones pesadas y luego ya a raíz de que va comiendo nota hinchazón a lo largo del día. ¿Qué síntomas son los más característicos entonces? Pues bueno, el paciente nos contará también, además de lo que os comentaba anteriormente, de que le va a costar digerir la proteína animal y los vegetales crudos, o sea, todo producto crudo va a costarle mucho en digerir. También va a tener sensación de reflujo, eructos, es decir, la sensación de que comienza a comer y no para de subirme eructos al comer, pues eso significa que hay más bacterias y en el momento en el que reciben alimento pues comienzan a trabajar y a producir gases. Hinchazón, deficiencia de B12 también es muy frecuente a revisar en la analítica, aunque es verdad que cuesta bastante que ya aparezca un déficit. En segundo lugar, aparte de la hipocloridia, un factor de riesgo para padecer sobrecrecimiento bacteriano sería la disminución del peristaltismo intestinal, es decir, por ejemplo, pues en todas las patologías que pueda haberse afectado la motilidad, como por ejemplo el hipotiroidismo, la esclerodermia, la neuropatía diabética, también pacientes que llevan mucho tiempo en tratamiento con narcóticos y opiáceos o cuando hay un mal funcionamiento del complejo mayor migratorio. El complejo mayor migratorio serían aquellas ondas peristálticas que harían un lavado de arrastre de las bacterias y alimentos del intestino delgado hacia el intestino grueso. Si estas ondas peristálticas o este arrastre no se produce adecuadamente, o sea, quizás pues nos lo podríamos imaginar como una máquina quitanieves, pues si no hace este arrastre hacia el intestino grueso, pues podría dar lugar a que al final pues tuviésemos mucho más riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. En tercer lugar, alteraciones anatómicas o fisiológicas del intestino delgado. Por ejemplo, cirugías intestinales, especialmente cirugías de apéndice. ¿Por qué? Porque en estas cirugías, además, se suele tocar la válvula ileocecal, que diríamos que es la puerta que separa el intestino grueso del intestino delgado, y cuando esta válvula se desregula, pues al final aparece un flujo de bacterias hacia el tramo del intestino delgado. Entonces es muy frecuente pues pacientes con apendicitis y riesgo de peritonitis que han sido operados, pues que tengamos que revisar como un factor de riesgo. También intestino corto, también en situaciones de divertículos. Aquí posiblemente también lo relacionemos mucho con la toma de antibióticos, ¿no? Normalmente pues los divertículos en procesos de diverticulitis pues se utiliza antibiótico y esto sí que favorecería también una disbiosis intestinal. La presencia de adherencias, como por ejemplo en endometriosis, no sabemos si es todavía un causa o consecuencia, pero sí que esas adherencias a nivel del intestino delgado que impide un movimiento adecuado, pues favorecería finalmente un incremento del sobrecrecimiento bacteriano o la estenosis. Otras causas, bueno, pues pancreatitis, cirrosis, gastroenteritis infecciosas. Esto lo vemos muy frecuente aquí, posiblemente habría una inhibición de unos anticuerpos que producirían una afectación a lo que comentábamos antes, al complejo mayor migratorio, se llama vinculina. Esto daría lugar a que no se favoreciese ese peristaltismo de forma adecuada. También pues intoxicaciones alimentarias, pacientes que han sufrido una salmonelosis muy aguda, por ejemplo, vemos luego pues el riesgo de tener sobrecrecimiento bacteriano posterior, rosácea, malnutrición o enfermedad de Ehlers-Danlos también sería una de las causas de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, muy importante revisar en la primera consulta los fármacos que toma el paciente o que ha tomado. O sea, es muy importante valorar, pues, ¿usted tomó fármacos en los últimos años o cree que a lo largo de toda su vida, su infancia, etcétera, ha tomado muchos medicamentos? Pues, ¿en qué porcentaje ha tomado antibióticos? Antibióticos al final producirán una disbiosis. Disbiosis, para los que no estéis familiarizados, significaría desequilibrio, descompensación de esa microbiota. No siempre tiene por qué ir relacionada con que haya un sobrecrecimiento bacteriano, que sería ese incremento en el intestino delgado, sino que sería un desorden. O sea, nosotros tenemos una serie de familias a nivel intestinal de bacterias, hongos, etcétera, y en el momento en el que pues, eso se rompe, pues favorecería una desorganización y ahí pues, que se viesen comprometidas las funciones tan importantes que realiza nuestra microbiota. Los antibióticos podrían producir una disbiosis intestinal, ya sabemos que arrastrarían bacterias buenas, o sea, malas, pero también buenas, y evidentemente, pues quizás hace unos años que tampoco se tendría muy en cuenta la ingesta de probióticos posterior o durante el antibiótico, pues esto sí que favorecería que luego haya un incremento también del sobrecrecimiento bacteriano.
luego el consumo de antidepresivos y luego todo lo que pueda producir pues esa alteración en la motilidad o que fármacos que temporalmente pues disminuyan el dolor pero que luego al final puedan afectar a la motilidad intestinal y como ya también os decía, los antiácidos muy importantes por la reducción de la acidez estomacal. O sea, revisar en consulta por qué toma el paciente estos fármacos. Ya sabemos, yo como nutricionista evidentemente no puedo retirar medicación que ha pautado un médico, pero evidentemente si está tomando omeprazol porque tiene muchos síntomas digestivos, bueno, pues vamos a ver qué se lo está produciendo y vamos a ayudarle con la dieta a mejorar esta sintomatología. Por lo tanto, en resumen, el sobrecrecimiento bacteriano pues sería un poco como un círculo, es decir, al final pues este exceso de bacterias intestinales pues van a producir glucosidasas y proteasas que van a fermentar los alimentos. También estas bacterias en exceso van a producir una desconjugación de los sales biliares, lo que va a favorecer a un incremento posiblemente de la estateorrea y también se va a producir una activación inmunitaria y una alteración de la mucosa. Al final vamos a terminar dañando el borde del cepillo y finalmente pues vamos a reducir las enzimas que digieren los hidratos de carbono y también posiblemente haya un incremento de la permeabilidad intestinal. Finalmente, pues produciremos en exceso, como consecuencia de estas bacterias, un incremento pues, del hidrógeno, del metano, del sulfuro de hidrógeno y evidentemente pues esto retroalimentaría esta situación y finalmente pues seguiríamos alargando los síntomas. O sea, vemos en consulta procesos muy crónicos y desde hace muchísimos años. Y aquí un poquito como resumen, pues factores importantes, lo que os comentaba, la acidez gástrica, ¿no? Pues que en rango adecuado pues impediría la supervivencia de más bacterias, un incremento, o sea, un adecuados niveles de enzimas pancreáticas, también los ácidos biliares, ¿no? Que varían como un detergente de esas bacterias, una motilidad adecuada, valorar pues si ha podido haber alguna alteración de la válvula ileocecal, cómo se encuentra en nuestro sistema inmunológico. Serían factores que yo creo que si nos llega un paciente a la consulta y tiene sobrecrecimiento bacteriano, pues tendríamos que ordenar un poquito cómo está funcionando. ¿Qué síntomas podemos relacionar con que el paciente tenga sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, en esta imagen, ahora lo vamos a ir desglosando, vemos los más comunes, ¿no? Normalmente, pues ya no solamente serían síntomas digestivos únicamente, sino que además si es un paciente muy crónico y ya va asociado a mala absorción de algunos nutrientes, pues ya también vemos alteraciones a nivel de dolores musculares o articulares, vemos también alteraciones a nivel pues, de estado de ánimo y luego finalmente pues, podría dar lugar a una pérdida de peso, aunque también ganancia. O sea, vemos también que pacientes con una disbiosis muy acusada también podemos encontrarlos con un sobrepeso bastante alto y con mucha dificultad para perder peso. Por lo tanto, los síntomas más característicos y que tendríamos que revisar en consulta serían la distensión abdominal, sobre todo es una distensión muy llamativa porque el paciente se iría hinchando a lo largo del día, es decir, normalmente nos va a contar en consulta que se levantan con el vientre plano, pero que a medida que van consumiendo alimentos y que esas bacterias han ido metabolizando y produciendo gases como consecuencia, pues el paciente al final del día pues nota como si estuviese embarazado. Luego encontraríamos gases, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, o también podemos ver un cuadro mixto. Ahora veremos, dependiendo del tipo de gases pues, o el tipo de sobrecrecimiento bacteriano, pues vemos cómo hay pacientes que tienen más sintomatología y luego también pues, que pueden tener, digamos, variabilidad, es decir, puede haber situaciones en las que tengan episodios de diarrea, pero a lo mejor pues, luego varios días de estreñimiento. Aquí, por ejemplo, pues, en consulta pues, sí que se recomiendan utilizar escalas para valorar las heces, como por ejemplo la escala de Bristol, ya que pues, normalmente cuando el paciente lleva mucho tiempo con este tipo de sintomatología, pues quizás cuando le preguntamos por las heces, él pueda referir que es algo normal tener las heces deshechas o tener las heces tipo caprinas o bolitas, pero realmente pues, no sería lo adecuado. También podemos tener reflujo, bueno, pues sobre todo cuando veíamos que si está comprometida la producción de ácido clorhídrico, pues veíamos también esa sensación en el paciente de reflujo, dolores articulares o musculares, podemos ver mala absorción de B12, recordar que puede haber mala absorción por la hipocloridria, pero también en la B12 se la pueden estar comiendo las bacterias cuando están en exceso, deficiencia de algunas vitaminas liposolubles, anemias, cambios en el peso muy llamativo, pues a lo mejor nos cuentan en consulta que de un día para otro de repente pesan 2 kilos más, pues bueno, especialmente sobre todo pues por la producción de gases, cansancio muy frecuente o agotamiento como una fatiga, incluso fatiga mental, ¿no? De falta de concentración, también es algo que vemos con mucha frecuencia,
rosácea o dolor de cabeza. Tendríamos que conocer también, cuando hablamos de gases, meteorismo, hinchazón, realmente pues revisar en consulta si el paciente lo está haciendo bien, es decir, parte a lo mejor de esta sintomatología va a venir de los hábitos que tiene el paciente. Al final el origen de los gases que vamos a tener va a ser en primer lugar por el aire que tragamos y en segundo lugar gas que producen las bacterias. Pero claro, ¿qué tenemos que revisar en los hábitos del paciente? Pues cómo está comiendo, ¿no? O qué otros hábitos pueden estar relacionados con que incremente el gas. Si nosotros estamos planteando un tratamiento para sobrecrecimiento bacteriano y no cambiamos estos hábitos, pues el paciente no va a mejorar tan rápido. Entonces, es muy importante insistir con él en mejorarlos. Como por ejemplo, pues comer rápido o tragar muy rápido la comida. ¿Esto qué favorece? Pues al final si estoy comiendo muy rápido, primero, no voy a masticar adecuadamente el alimento y no va a pasar el tiempo suficiente con la saliva, donde se encuentra la amilasa salival, que también tendría un papel muy importante para la digestión. Y además pues voy a favorecer que trague más aire porque voy a comer muy deprisa. También hablar mientras comemos, beber con pajita, que va a favorecer que trague más aire, beber agua con gas, masticar chicle, fumar, pues, revisar pues, si la dentadura o si pues, en el caso también de que el paciente tenga mucha ansiedad, pues también esto evidentemente va a favorecer a que coma mucho más deprisa de lo habitual. Y también pues, en el caso de que haya mucosidad. Por lo tanto, vamos a adentrarnos ya en el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué pistas podemos tener a través de varias pruebas? Bueno, pues en primer lugar, en la analítica, que nos va a traer el paciente, pues no es lo habitual en consulta, pues es pedir al paciente una analítica de los últimos 6 meses o al menos del último año. Podemos revisar pues, si el paciente tiene con tendencia a anemias, también podemos revisar la B12, como decíamos, también podemos ver si es linfopenia, algunos niveles alterados de prealbúmina, por ejemplo, o si algunos niveles de alguna vitamina están altos, como por ejemplo el fólico, que el ácido fólico lo producirían las bacterias, esto estaría producido en exceso. Luego también encontraríamos pruebas indirectas y pruebas directas, pruebas de orina o imágenes. Bueno, aquí vais a ver que hay muchas. Nuevamente lo habitual del diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano sería el test de lactulosa. Evidentemente, también la clínica, o sea, no hay un test sin clínica, o sea, tenemos que compaginarlo porque estos test también hay veces que dan falsos negativos. En la lactulosa menos falsos negativos, por ejemplo, que con la glucosa, pero a veces pues, dan falsos negativos o falsos positivos. Entonces, la clínica evidentemente tiene que estar a la par que el positivo que nos haya salido en la prueba. Incluso hay veces que algunas bacterias en ese tipo de test pues no salen, que haya incremento y a lo mejor pues sí que podemos ir a nuestro esquema mental de hipocloridria, etcétera, y a lo mejor pues no ha habido un pico alto en el test porque son bacterias, por ejemplo, proteolíticas, y no va a haber un incremento tan acusado en este tipo de prueba, pero aún así nosotros podemos contemplar que sí que va a requerir disminuirle este exceso de microbiota o valorar que haya disbiosis. Pero bueno, lo que os decía, lo más habitual, aparte de revisar la analítica, es el test de la lactulosa. La lactulosa es un test que tenemos que recomendar siempre que se mide hidrógeno y metano, porque vemos que en algunos laboratorios únicamente mide hidrógeno y por lo tanto, si el paciente tiene exceso de bacterias que producen metano, no lo vamos a poder saber. Y como os decía, pues una prueba que nos venga con glucosa pues va a tener más riesgo de que sea un falso negativo. La lactulosa, ahora os voy a explicar en qué se fundamenta la prueba. La lactulosa es un azúcar no metabolizable por el ser humano y se ha fermentado por las bacterias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo tomo lactulosa y no tengo sobrecrecimiento bacteriano, la lactulosa tendría que pasar por el intestino pues sin producir ninguna alteración. Sin embargo, si yo tomo lactulosa y empiezo a producir hidrógeno y metano, pues eso sí que va a dar a pensar que lo que tengo son pues, bacterias que se están aprovechando de este exceso de lactulosa y van a producir esta fermentación. Se miden intervalos regulares, se hace primero un soplo, digamos, estando en una situación basal, y luego la prueba en general duraría 3 horas y se calcularía la dosis de lactulosa. Normalmente pues, suele ser 0,5 gramos por kilo de peso y se bebería, pero como recordaba, pues el primer soplido sería el que se hace sin haber tomado nada. Entonces, ¿en qué se fundamenta? Pues nosotros tomamos la lactulosa, si hay exceso de bacterias, estas bacterias van a comenzar a trabajar y van a empezar a producir hidrógeno y metano y pues finalmente pues eso pasará al torrente sanguíneo, de ahí al pulmón y nosotros pues al soplar pues daremos esta maquinita, pues dará este aparato pues al final que se llama, si no me equivoco, gastrolyzer, dará lugar a que se pueda medir el hidrógeno y el metano.
Sin embargo, para este test requiere una preparación, entonces esto también lo tenemos que revisar con pacientes que nos traigan a la consulta, las curvas, si ha tenido una buena preparación, porque ¿cómo sería lo ideal? Pues que el paciente en el mes anterior no hubiese tomado antibióticos ni se hubiese hecho una colonoscopia, exceptuando, por ejemplo, que se esté monitorizando si el antibiótico que ha tomado para el sobrecrecimiento bacteriano anterior haya sido efectivo, es decir, pues una prueba pues para valorar si ya ha remitido. Entonces ahí pues posiblemente el antibiótico sí que haga menos tiempo que lo ha tomado, pero por ejemplo hablaríamos de antibióticos, pues por ejemplo para una muela o antibióticos que haya podido tomar por infección de orina, pues realmente podría, digamos, dar lugar a que luego hubiese un falso negativo. 15 días antes tendrían que retirarse los procinéticos y probióticos para que no interactúen y no den falsos positivos. Y una semana antes tampoco antibióticos herbáceos, no fermentados, tampoco laxantes. Y 12 horas antes pues el paciente tendría que hacer ayuno. Para la preparación, pues también tiene que hacer el día de antes una dieta especial, en la que pueda tomar carne, pescado, huevo, caldos desgrasados, pero que no lleven ni pasta, ni arroz, ni vegetales. Sí que podrá tomar aceite de oliva, agua sin problema e infusiones sin azúcar. Es decir, pues por ejemplo, en el desayuno, pues el paciente podría tomar una tortilla francesa, luego para comer y cenar, pues carne o pescado y luego a lo largo del resto del día, agua o infusiones sin azúcar y a lo mejor pues algo de jamón serrano, por ejemplo, pues tampoco estaría mal. Como consecuencia, y lo pongo aquí donde el diagnóstico, muchas veces no nos van a llegar a las consultas directamente el paciente con un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. Nos va a llegar con otro tipo de intolerancias. Como os decía, cuando hay una alteración de estas bacterias, van dañando las microvellosidades que tenemos a nivel intestinal, entonces la función de ciertas enzimas va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué enzimas tenemos aquí? Pues los enzimas, por ejemplo, la enzima DAO o enzima diaminosidasa, que se encargaría de eliminar la histamina. También es muy frecuente pacientes que tienen intolerancia a lactosa y realmente no es una intolerancia a lactosa, sino un sobrecrecimiento bacteriano. Y pacientes diagnosticados con malabsorción o intolerancia a fructosa. Es decir, que de repente pues, en el intestino, pues estos canales, el GLUT5 que se encargaría de absorber la fructosa y que pasa al torrente sanguíneo, pues digamos que se bloquean, deja de funcionar adecuadamente y esto origina pues, que ese exceso de fructosas pase rápido al intestino grueso y dé lugar a una fermentación por parte de las bacterias. Entonces, ¿cuántos pacientes nos han llegado a la consulta que vienen diagnosticados con una mala absorción a fructosa y realmente es un sobrecrecimiento bacteriano? Aquí, pues, revisar la prueba, luego veremos un ejemplo para ver si realmente es un sobrecrecimiento bacteriano o una mala absorción a fructosa y luego pensar que cuando la mala absorción a fructosa se diagnostica en la edad adulta, realmente pues hay que ver la causa, o sea, qué está produciendo que de repente estos canales no están funcionando. Un sobrecrecimiento bacteriano, una división intestinal, un parásito, por ejemplo, o sea, habría que ir a una permeabilidad intestinal incrementada, habría que ir más allá a valorarlo. Y luego, pues también muy frecuente que cuando este exceso de bacterias se ha mantenido a largo plazo, pues también haya pues, lo que se conoce como una permeabilidad intestinal o, digamos, una separación de esas uniones intestinales, esas uniones estrechas, una apertura constante que produce el paso de sustancias al torrente sanguíneo. Sobre la histamina, bueno, pues aquí, os dejo por aquí un esquema de un paper que es muy interesante, es del año 2006, pero bueno, agrupa pues muchísimas patologías que pueden estar relacionadas con la histamina. Con esto os quiero decir que el sobrecrecimiento bacteriano puede ir muy ligado a que haya un déficit de diaminosidasa, posiblemente porque de forma temporal la DAO no puede trabajar adecuadamente y tendríamos también que contemplarlo luego en las pautas dietéticas y en las pautas de suplementación. Es decir, pues no va a ser únicamente entonces adecuado una dieta low FODMAP, que luego la comentaremos, que es la que se suele utilizar para tratar un sobrecrecimiento bacteriano. Sí que tendremos que tener en cuenta pues, más alimentos para que el paciente mejore. Vamos a comenzar ya a ver los tipos de sobrecrecimiento bacteriano, por tanto. En primer lugar, tendríamos un sobrecrecimiento bacteriano de hidrógeno. En segundo lugar, sobrecrecimiento bacteriano de metano. También podemos tener un sobrecrecimiento bacteriano mixto, es decir, hidrógeno y metano, o un sobrecrecimiento bacteriano de sulfuro de hidrógeno, en el que no voy a entrar mucho porque aún todavía no tenemos una prueba que sea capaz de diagnosticarla. Normalmente es un sobrecrecimiento bacteriano que son pacientes que no presentan gases muy flatulentos como pues, olor a sulfuros, a huevo podrido, por así decirlo. Responde muy mal con el tratamiento con la dieta low FODMAP y normalmente pues en la dieta tenemos que bajar los niveles de este sulfuro. Pero bueno, no voy a entrar mucho en él, me voy a centrar especialmente en los otros tres, que son los que nos vamos a encontrar de forma más habitual. El sobrecrecimiento bacteriano de hidrógeno, pues como os decía, esto es una curva de lactulosa
Entonces, es un paciente al que le han medido hidrógeno y metano, hidrógeno y metano. Entonces vemos como el hidrógeno desde su basal pues comienza a elevarse y finalmente pues antes de los 90 minutos hay un incremento de más de 20 partículas por millón de hidrógeno. Es decir, estas curvas serían positivas cuando antes de los 90 minutos el hidrógeno ha subido a más de 20 o el metano a más de 12. Esto no os preocupéis porque normalmente en la hoja de laboratorio lo suelen especificar. Luego, por ejemplo, pues aquí un sobrecrecimiento bacteriano de metano. Pues vemos que curva positiva, superación de los 12 partículas por millón de metano desde el minuto 0, que se mantiene constante y sería elevado porque supera los 12. Y vemos que, por ejemplo, la curva de hidrógeno no sería totalmente una curva plana o negativa. En el caso del sobrecrecimiento, por aquí otro caso de sobrecrecimiento bacteriano de metano, pues igual, vemos elevación de la curva desde el inicio del metano. Y luego, pues también, como os comentaba, frecuente pues, un sobrecrecimiento bacteriano mixto, que aquí los pacientes podrían tener, digamos, episodios de diarrea y episodios de estreñimiento. Entonces vemos cómo desde el inicio pues ya aparece elevado el metano, ya supera los 12 y vemos también como un incremento antes de los 90 minutos del hidrógeno. Y por aquí otro ejemplo, pues igual, veis que antes de los 90 minutos elevación de hidrógeno, elevación de metano. La diferencia es eso, pues sobre todo los síntomas y luego que la forma de tratamiento en lo que tengamos que insistir, pues va a ser un poquito más diferente. Vale. Os quería comentar que cuando un paciente tiene mucha sintomatología y os refiere en la clínica que tiene muchos gases con mucho olor, etcétera, pues puede ser que os traiga una curva de este tipo, es decir, curvas muy planas de hidrógeno y de metano. Sin embargo, aquí la diferencia es que, a diferencia de un paciente que sería ya una curva negativa, porque ha realizado el tratamiento antibiótico y ya erradica el sobrecrecimiento bacteriano y se haga esta curva de control, si este paciente se hace la curva de lactulosa y vemos que tiene estos niveles tan bajitos y sin embargo sí que ha presentado síntomas durante la prueba, nos va a dar indicio que realmente sí que pueda tener sobrecrecimiento bacteriano de bacterias de sulfuro de hidrógeno, acompañado con la clínica, es decir, tenemos que revisar la sintomatología que tiene. Vamos a comenzar ahora a ver el tratamiento. Entonces, decíamos que al sobrecrecimiento bacteriano habría un exceso de bacterias, por lo tanto, tendríamos que erradicarlo con antibióticos. Hablaríamos de antibiótico farmacológico o hablaríamos de antibióticos herbáceos. Ambos tienen estudios, es decir, y de hecho se ha visto que los antibióticos herbáceos no son antibióticos, por así decirlo, de segunda categoría, sino que realmente pues, tienen una efectividad muy alta. Lo único pues, que normalmente el protocolo habitual pues, puede ser que el médico pues, le pautee el tratamiento farmacológico. Que es verdad que si el paciente, aquí habría que hablar en consulta, si el paciente se encuentra muy mal, ha hecho ya muchos ciclos antibióticos, tiene mucha tendencia, por ejemplo, a cándida, pues igual nos vamos a tener que centrar en antibióticos, digamos, más respetuoso con la microbiota y podría ser entonces más interesante utilizar ese tipo de antibióticos. Luego ya pues en el caso de que haya mejoría, pues sobre todo ya pues iríamos a la prevención, a la dieta, ¿no? Pues a mantener unos hábitos adecuados de estilo de vida saludable y en el caso de que vaya mal, pues aquí tendríamos que quizás mantener a más largo plazo los antibióticos herbáceos o a repetir el medicamento farmacológico y luego pues en el caso de que ya el test sea negativo, pues también valorar si el paciente ha mejorado del todo o que pueda estar habiendo otras causas que pueda estar haciendo que el paciente no haya mejorado a pesar de que su curva ya sea negativa. Por lo tanto, el tratamiento, como comentó Marc Pimentel, que es un referente en cuanto a sobrecrecimiento bacteriano y ha publicado muchísimo, consistiría en tratar la enfermedad subyacente, erradicar el crecimiento excesivo y abordar las deficiencias nutricionales que puedan estar asociadas con este desarrollo de sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, individualizar, o sea, ver qué está fallando en cada paciente, qué le predispone al sobrecrecimiento bacteriano, cuáles han podido ser las causas y comenzar a trabajar poquito a poco. Por aquí os dejo un artículo sobre los tratamientos herbáceos en relación a la rifaximina, que es el antibiótico que se suele utilizar con más frecuencia. Y en esta diapositiva resumo el tratamiento general que hay que tener en cuenta para el sobrecrecimiento bacteriano. En primer lugar, valorar cómo está la disminución del ácido clorhídrico en el paciente, apoyo con enzimas digestivas posiblemente en la primera fase, aunque encontremos que el paciente sí que está teniendo una adecuada producción de ácido clorhídrico. En segundo lugar, el tratamiento antibiótico para erradicar esas bacterias.
También tendríamos que contemplar que existieran otras patologías como pylori o cándida, facilitar el complejo migratorio, que decíamos que era ese arrastre, esos movimientos peristáticos de arrastre de bacterias hacia el intestino grueso, reparar el intestino, ya que sabemos que sobre todo pues, en procesos crónicos ha podido, digamos, dañarse esa mucosa y ha podido incluso pues, generar permeabilidad intestinal. También será necesario, evidentemente, una dieta adaptada y valorar un probiótico posterior de mantenimiento pues, para repoblar el intestino. Entonces, ¿qué productos podríamos utilizar para, cuando encontramos que hay una disminución de la acidez, es decir, un incremento de un pH más alcalino? Pues podemos utilizar betaína, que lo utilizaríamos en las comidas y las cenas, para incrementar esa acidez, es decir, la betaína lo que daría lugar es un incremento propio del paciente de su ácido y así pues, desencadenar una digestión de forma más adecuada. Y también podemos valorar si el paciente se encuentra un poquito peor, incluso enzimas con betaína, es decir, como un mayor apoyo. En el caso del G. pues tendría betaína incluida con las propias enzimas, y en el caso del Vegaenzym, por ejemplo, pues si encontramos algún paciente vegetariano, pues no podría tomar estos con betaína, ¿vale? También muy interesante el Enzym Complex, que además lleva serropectasa, por lo tanto sí que podría tener aquí un papel un poquito más antiinflamatorio. Y luego Sodic, que además también en pacientes que tengan mucho gas o dolor, pues al llevar menta y anís podría ser muy interesante. Especialmente, por ejemplo, el Vegaenzym, también destacar que lleva jengibre, que sería ahora lo veremos posteriormente, que sería muy bueno también como procinético. También tendríamos que dar pautas a nivel de hipocloridria. Recomendaríamos al paciente no picotear, es decir, reducir su número de ingestas diarias. Nos va a interesar que el sistema digestivo esté en reposo, es decir, que no esté continuamente estimulando el que el paciente no haga 5 comidas al día y que incluso pues, valorar ayuno, dependiendo siempre del caso. Evidentemente, no todos los pacientes son diana de realizar ayuno, pero sí que podría favorecerse pues, un ayuno de la cena al desayuno pues, un poquito más largo. También evitar tomar líquidos durante las comidas, incluso separar pues, lo que es media hora antes o hasta una hora y media después para favorecer el proceso digestivo. Por ejemplo, pues un hábito muy común de tomar postre como infusión, pues no estaría recomendado en el caso de haber hipocloridria. Retirar estrictamente el gluten porque vamos a digerirlo bastante mal y, como os decía, pues favorecer posiblemente el ayuno, ¿no? Siempre que el paciente no tenga otras patologías o que no tenga mucha ansiedad y que quizás aquí pues, el ayuno no le vaya a ayudar. Para la hipocloridria también nos podría ayudar el regaliz, el jengibre, la genciana y la salvia. Y luego, como os decía, pues, pautar betaína y enzimas digestivas. Normalmente para el sobrecrecimiento bacteriano, en primer lugar, de bacterias productoras de hidrógeno, el médico lo que va a pautar va a ser rifaximina, ¿vale? Que es un antibiótico que la verdad es que tiene un porcentaje muy bajito de que se absorba a nivel intestinal, es decir, no va a producir otros efectos adversos, y es el que se utiliza con más frecuencia. Lo único que cuando, por ejemplo, es un sobrecrecimiento de metano o mixto, sí que se suele pautar, el médico suele pautar rifaximina acompañado de nomicina o metronidazol. Y nosotros, evidentemente, como nutricionista, yo pues lo que haría sería adaptar la dieta y contemplar todos los factores que le puedan estar, como os decía, predisponiendo a que luego pueda tener de nuevo otra vez sobrecrecimiento bacteriano. En el caso de tratar con herbáceos, pues como os decía, hay muchísima evidencia de que puede ir igual de bien, si un tratamiento un poquito más largo que los antibióticos convencionales, ya que pues un antibiótico convencional a lo mejor pues hablamos de que son 10 días y aquí pues nuevamente pues hablamos a lo mejor hasta de 6 semanas. Normalmente los que tienen más estudios es el orégano, también por ejemplo pues la berberina, el ajenjo, también tiene el clavo, también se está utilizando bastante. Nuevamente pues el Bacter, por ejemplo, que es a base de orégano, pues serían 2 cápsulas al día a valorar, y luego lo que podemos hacer pues es alternar a lo mejor con otro tipo de herbáceo. Además el orégano, en el caso de que también sospechemos que el paciente pueda tener cándida, podría ser muy interesante. Y luego también nos interesaría, sobre todo en pacientes con muchísimo estreñimiento, que decíamos que era más característico del sobrecrecimiento bacteriano de metano o mixto, introducir peróxido de magnesio. ¿Por qué? Porque lo que haríamos sería como arrastrar, también sobre todo si no tenemos medios de que el paciente tome antibiótico o no tiene opción de ir al médico. El peróxido de hidrógeno lo que haría sería como arrastrar esa flora bacteriana anaerobia, reduciendo patógena y también favoreciendo la implantación de probióticos. Entonces, esto se lleva a que el peróxido de hidrógeno va a liberar oxígeno y
al pasar por la zona ácida y luego ya a pasar por la zona alcalina. Y normalmente el peróxido de hidrógeno recomendaríamos adaptar en cada caso de unas 6 cápsulas diarias, después de las comidas durante 10 días y luego ya pues podríamos hacer ciclos de 3 a 6 meses, luego con un repoblamiento adecuado posiblemente a través de probióticos. Es decir, pues luego ya centrarnos en que, digamos, en sembrar bacterias buenas en el intestino. Además, en el sobrecrecimiento bacteriano mixto de metano, como os decía, que hay mayor tendencia a estreñimiento y nos interesa pues, facilitar ese hiperistaltismo, tendríamos que darle más importancia al complejo mayor migratorio y también en algunos casos valorar la insuficiencia biliar si se está dando. En tercer lugar, como tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, tendríamos que valorar también otras patologías, es decir, puede que haya pylori también de base. Pues yo personalmente trataría primero el pylori, que seguramente también esto está induciendo en hipocloridria y más riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, y luego ya pues me centraría en el sobrecrecimiento bacteriano que se ha producido debido a esa disbiosis intestinal o ese exceso de bacterias que se ha dado por el exceso de urea que produce el pylori. Entonces aquí, por ejemplo, pues el HPLR pues muy interesante para erradicar pylori porque lleva ajenjo y además también lleva orégano y cúrcuma como antiinflamatoria. Y luego, pues también muy frecuente, pues la cándida, ¿no? Que también puede haber una disbiosis y exceso de cándida. Pues el caprylic, por ejemplo, podría ser muy interesante para disminuir. A partir de aquí, pues nos centraríamos en la dieta, en reducir un poquito los hidratos de carbono sin llegar a erradicarlos completamente y en luego llegar a unos niveles adecuados, posiblemente fermentados, para, digamos, que haya una competencia adecuada y no haya un exceso de cándida. En cuarto lugar, como os decía, y especialmente en el sobrecrecimiento bacteriano de metano o mixto, nos interesaría una estimulación adecuada del complejo mayor migratorio. Entonces, ¿qué le va a estimular? Pues los ayunos, ¿vale? En ese ayuno se va a producir sustancias que incrementarían esa motilidad y harían este arrastre. Cuando nosotros comemos de forma muy frecuente, pues no se va a producir. También nos puede ayudar todo lo que sea cambio de temperatura, es decir, esa estimulación vagal, por ejemplo, un vaso de agua templada en ayunas, o utilizar procinéticos, que en algunos casos nos vemos obligados ya que el paciente pues, va a ir muy mal al baño. Entonces, el jengibre puede ayudar y también, por ejemplo, tomar en ayunas aceite de oliva y limón, ¿no? Para producir esa estimulación. El jengibre, por lo que os decía, es un procinético, aumentaría además el flujo biliar, es antiespasmótico y también ayuda a las náuseas. Y lo consumiríamos así, también podemos apoyar con infusiones y no podríamos consumirlo en el caso de que hubiese úlcera péptica y tampoco en pacientes que están tomando anticoagulantes. Decíamos ya cada vez más importante la relación intestino-cerebro por el nervio vago. Bueno, pues ya sabemos que al final es una relación bidireccional. Por lo tanto, no en un primer momento de diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, porque no se recomendaría introducir probiótico como primer paso. Como os estaba diciendo, pues el primer paso tiene que ser erradicar esas bacterias y hacer ese arrastre, pero posiblemente si tenemos un paciente con mucha tendencia a estrés y digamos pues que tiene malos horarios y se encuentra muy estresado, pues le podría ayudar ciertas cepas que sí que se están estudiando que incrementan el estrés, la irritabilidad, los síntomas leves de depresión, que serían este probiótico, por ejemplo, que tiene lactobacillus helvéticos y bifidobacterium longum. Y además, bifidorelax también llevaría azafrán, que sería muy importante pues, para esos niveles adecuados de serotonina. Y se tomaría una cápsula al día. Luego, en quinto lugar, nos centraríamos en reparar las mucosas. Pues frutas muy interesantes, por ejemplo, la granada, que también se ha visto que ayudaría a reducir los biofilms bacterianos, es decir, esas redes que forman las bacterias. También, por ejemplo, muy interesante, pues el aloe vera, que normalmente pues empezaríamos con dosis chiquititas de 25 mililitros en ayunas, que sería como un chupito, y podríamos ir a lo largo del día tomándolo para proteger seguramente pues antes de esas comidas. Y luego la melena de león también sería muy interesante, además de que la melena de león es un hongo que es aparte de la reparación de las mucosas, también tiene prebiótico y daría lugar a que luego poquito a poco pues, haya una flora bacteriana más interesante. También, como comentábamos, asociado a este daño en la mucosa, pues podemos llegar a tener permeabilidad intestinal, es decir, que estas uniones que unen los enterocitos se comiencen a abrir y hay una apertura continua, ¿no? Que si hacemos un estudio más exhaustivo a nivel de heces, pues sobre todo lo vamos a ver reflejado en un incremento de la zonulina, que es una proteína que, como os comentaba, estaría en estas uniones estrechas. Este incremento de la permeabilidad, pues al final va a originar a que haya un mayor paso de sustancias y que pues, el paciente tenga
una sintomatología mucho más grave, sobre todo cuando ya es un proceso muy crónico o incluso desarrolle pues, muchas sensibilidades o alergias alimentarias. Además de que por aquí tenéis un paper de Alexio Fasciano que ha escrito muchísimo sobre permeabilidad intestinal y ya vemos pues, el papel tan importante que empieza a tener incluso en enfermedades autoinmunes. Para la permeabilidad intestinal, pues sobre todo utilizar glutamina, el zinc también tendría muy buenas propiedades, sobre todo cuidar las bacterias muconutritivas, con aquí haría dos cepas especialmente que serían Faecali y Akkermansia, especialmente con ilurina y con almidón resistente tipo 3. Bueno, pues les voy a recomendar, por ejemplo, pues tomar patata o arroz enfriado. También la quercetina ayudaría a estas uniones y sobre todo pues cuando vemos que hay muchas liberaciones de histamina o que el paciente también pues cursa con migraña o problemas de piel, pues sería muy interesante incluir quercetina como un antihistamínico natural. Y una fuente de glutamina, por ejemplo, lo que podemos recomendar sería el caldo de hueso, que sería, pues utilizaríamos carcasas de pollo, de ternera, etcétera. Podríamos añadir una taza de vinagre de manzana para extraer los minerales que contenga y se cocina durante 24 horas, pero en unos niveles muy bajitos, es decir, no tiene que llegar a hervir. Se apagaría por la noche, evidentemente, pero sí que sería muy interesante eso, que estuviera como en un fuego muy bajito, sin llegar a hervir, y preferiblemente ganadería ecológica y no añadir verduras. Y, por ejemplo, pues recomendar entre 1 o 2 tazas de caldo al día. Y finalmente, probióticos. Pues bueno, posiblemente es verdad que todavía no hay una evidencia 100% del efecto cuando introducir los probióticos, ¿no? Yo creo que aquí se debe individualizar muchísimo. Lo más habitual es que después del tratamiento de erradicar el sobrecrecimiento bacteriano, pues comencemos a introducir probiótico para ayudar a repoblar, dependiendo de lo que nos interese, pues unas cepas u otras, es decir, pues si nos interesa disminuir el estreñimiento o evitar diarrea, o sabemos que es un paciente con más tendencia cándida, pues por ejemplo nos va a interesar más Rhamnosus. Entonces, bueno, todo esto tendríamos que personalizarlo y mínimo dejarlo un mes para que haga un efecto adecuado. Y si es un paciente que tenga mucha tendencia a candidiasis, pues posiblemente sí que tengamos que durante el tratamiento antibiótico, si hace, por ejemplo, con una rifaximina o el tratamiento médico doble, sobre todo si os llegan a consulta, pues sí que posiblemente sería interesante introducir alguna cepa probiótica para que la cándida no incremente sus niveles. Y también en muchos casos, sobre todo cuando hay un incremento de bacterias proteolíticas, se va a producir pues, mucho exceso de histamina, amonio, indol, etcétera, y vamos a cargar el hígado. Entonces, pues también sería interesante, o pacientes que han tomado mucha medicación a lo largo de su vida, pues apoyar con un cardomariano o con el nutrimetabol, por ejemplo, que además llevaría glutamina y por lo tanto sería muy interesante si hay un proceso de permeabilidad. Vale, pues bueno, vamos ya finalmente a ver las recomendaciones dietéticas. El tratamiento que suele recomendar para sobrecrecimiento bacteriano es una dieta low FODMAP de transición, es decir, no es un listado para siempre, que esto me han llegado muchos pacientes a consulta de, pues es que esta dieta me la pusieron hace un año y la he estado haciendo un año. Evidentemente puede comprometer y generar carencias. Sí que es cierto que en los estudios no se ha visto, por ejemplo, disminuciones de Faecalibacterium, que son esas bacterias de la mucosa que os comentaba tan importantes, pero quizás sí que de Bifidobacterium cuando se mantiene a largo plazo. Entonces, aquí sí que nos interesaría pues, estar pendiente de esos nutrientes, pues esa inulina, ese almidón resistente para que no va a dar lugar a carencias. También en algunos casos tendremos que controlar la histamina, como os decía, pues cuántos déficit va a haber de DAO pues, asociado a un sobrecrecimiento bacteriano. También cuidar con el paciente los horarios y revisar posibles deficiencias con las que llegan a consulta. El término FODMAP, para que lo entendáis, pues significaría oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos and polioles fermentables, es decir, hidratos de cadena corta que se fermentan y producen sintomatología de pacientes que tengan sensibilidad. Los FODMAPs, que son estas sustancias, por tanto, se van a absorber con dificultad en el intestino delgado, son osmóticamente activos y por lo tanto van a producir esos cambios de diarrea o estreñimiento y se van a fermentar muy rápidamente y por lo tanto vamos a notar pues, un incremento de los gases cuando los tomamos. Y sobre todo pues, en el momento en que hay exceso de bacterias, pues evidentemente más aún. Es una dieta muy complicada y por lo tanto se debe llevar a cabo con un dietista nutricionista experto. ¿Por qué? Porque hay muchísimas restricciones y además si también tenemos que controlar la histamina, pues evidentemente pues mucho más complicado aún. Hay dificultades para el paciente porque hay muchas tablas de alimentos, normalmente la que solemos utilizar es la de la Universidad de Monash, pero también, por ejemplo, una dificultad que van a tener es el estado de los alimentos. Pues no va a ser igual un producto que esté fermentado al que no lo esté.
Por ejemplo, las frutas desecadas tienen más azúcares y puede que el paciente piense que porque tolera el arándano, pues también va a tolerar el arándano desecado y no va a ser así. O, por ejemplo, productos en conserva que posiblemente sí que suelten a ese líquido pues, más fermentables y puede ser que se toleren, por ejemplo, mejor unas alcachofas o un espárrago blanco envasado que un espárrago triguero. Y también dificultades, porque al final esto va a depender de un sumatorio que haga el paciente a lo largo de todo el día y vamos a tener que ir controlando las cantidades diarias. Y esto, por ejemplo, pues para el paciente va a ser muy complicado. Es decir, a lo mejor pues, nos recomiendan 30 gramos no sé, de brócoli. Pues esto para el paciente pues, no lo va a saber y a lo mejor el primer día que toma brócoli va a tomar un plato hondo. También lo que os comentaba, pues el estado de los alimentos. Sí, muchas veces nos dicen en consulta, es que me sienta fatal el plátano maduro. ¿Por qué? Porque tiene más fructosa. Decíamos que la fructosa era uno de los FODMAPs. Entonces, pues evidentemente no recomendaríamos nunca la fruta muy madura y tampoco la fruta, por ejemplo, en zumo, porque tendría más fructosa libre. Como os decía, pues tenéis aquí la aplicación de monas. No es una aplicación que yo recomiendo a los pacientes porque luego va a depender mucho de cada caso. Se haría luego una reintroducción y habrá que tener cuidado con las cantidades, pero bueno, os puede ayudar para servir de guía. ¿Qué alimentos tienen FODMAPs y qué podemos revisar en el diario que nos dé el paciente alrededor de unas semanitas? Siempre yo al menos suelo recomendar un diario dietético para ver los síntomas. O, por ejemplo, que ellos mismos nos lo comenten en consulta, pues vamos a ir uno por uno. Pues oligosacáridos, pues por ejemplo, el trigo, el ajo, los trigueros, la legumbre, las coles. Disacáridos, la lactosa. Incluso eso, pues intolerancias a lactosa mal diagnosticadas. Monosacáridos, la fructosa, pues la miel, los azúcar, la pera, el mango, la sandía. Folioles, pues toda la fruta de verano. Me sienta fatal la fruta que tiene huesecillo, tipo albaricoques, cerezas, nectarinas, pues todos esos folioles. O, por ejemplo, sorbitol, manitol, xilitol, que van añadidos en productos para endulzar. Me sientan muy mal los chicles, por ejemplo. O he quitado el azúcar y me siguen sentando fatal los alimentos con edulcorantes, pues es porque llevan folioles. Un poquito más de dificultad la dieta low FODMAP en pacientes vegetarianos, porque como veíais aquí, pues la mayor parte de los FODMAPs, menos la lactosa de la leche, pues son productos vegetales. Entonces, son pacientes en los que hay que cuidar más en el sentido del total de la dieta y que posiblemente avancen un poquito más despacio, ya que sabemos que su fuente proteica en algunos casos va a ser únicamente la soja y la legumbre, a veces ni siquiera el huevo, y por lo tanto pues tenemos que centrarnos en las legumbres que mejor les sienten en la primera fase para que sea una dieta lo más completa posible. Evidentemente B12 pues tendrían que tomar sí o sí, o sea, no porque es una dieta low FODMAP, sino todos los vegetarianos. Y bueno, pues también cuidar el aporte de vegetales y de cereales que sean mejor tolerados en la dieta low FODMAP. Por lo tanto, en la dieta low FODMAP hablaríamos de que había una restricción severa durante 6 o 8 semanas. Hay veces que incluso lo bajamos un poquito y vemos al paciente al mes para ver qué tal y comenzar a introducir alimentos. Y luego ya se comenzarían a introducir los alimentos progresivamente. Iríamos vigilando la tolerancia del paciente con cantidades, con una adecuada separación para que no nos confunda. Y luego ya en la fase 3 pues dejaríamos un mantenimiento y que bueno, también que el paciente sepa identificar pues si tiene especialmente sensibilidad a cierto grupo de alimentos, pues ayudarle a que la dieta sea completa sin ellos. En la fase 2, sobre todo, nos interesaría pues, conocer las preferencias del paciente y, sobre todo, introducir alimentos que sean interesantes a nivel nutricional. Es decir, pues no voy a correr a introducirle helados por la lactosa, pues me va a interesar, por ejemplo, pues introducirle yogur. O, por ejemplo, la época del año, pues igual, pues no va a ser igual la fruta de verano que la de invierno, pues también lo tendré que adaptar. Normalmente solemos dejar, cuando llevamos reintroduciendo alimentos, pues 24 horas. Y ahora vamos, ya para terminar, vamos a hablar sobre crecimiento bacteriano en niños. Realmente los síntomas serían muy similares a los que vemos en los adultos: dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, meteorismo. Lo único que si se alarga, pues ya podemos ver algún retraso en el crecimiento o alguna mala absorción. La clínica es fundamental y también se hace el test de lactulosa. Lo único que aquí tendríamos que tener en cuenta la edad. Normalmente en niños menores de unos 5 años pues no se suele hacer el test de lactulosa. Entonces aquí sí que habría que revisar la clínica y el médico decidir, o nosotros si introducimos algún antibiótico herbáceo para reducir la carga bacteriana que sospechamos que tenga. Por lo tanto, el tratamiento, pues en primer lugar va a ser erradicar bacterias en estos niños, ver también de dónde viene, de qué causas está viniendo, pues eso, revisar también si puede ser pylori, etcétera. La dieta low FODMAP, ver eso, pues, y luego posteriormente introducir probióticos
para que haya un adecuado mantenimiento posterior de esa microbiota. Nos llegan con mucha frecuencia, como os decía, pues para niños con intolerancia a la fructosa, este de la semana pasada, pero que realmente son curvas que primero no miden hidrógeno y metano, o sea, solamente miden hidrógeno, y que además se ve de que es desde antes de los 90 minutos, como veis por aquí, el paciente ya tiene más de 50 partículas por millón de hidrógeno. Entonces, este niño, por ejemplo, estaba haciendo una dieta sin nada de fruta y de verdura, que es lo que normalmente se suele recomendar y hacer, y al final lo que tenía de base era un sobrecrecimiento bacteriano y evidentemente el niño pues no terminaba de mejorar. Entonces, cuando nos llegan este tipo de casos, pues habría que revisar la causa que hay. Sobrecrecimiento bacteriano, ¿con qué podemos tratar? Pues aparte del antibiótico, si lo decides el médico, pues nosotros ¿qué podemos tratar desde la consulta? Pues por ejemplo tenemos el Siboesid, que serían 10 mililitros a diluir, que sería muy interesante por el ajenjo y por la vitamina C, ¿vale? Luego también podríamos, si el niño tiene dificultades para digerir los alimentos, podríamos incluir Enteroactiv, porque tiene papaína y también algo de betaína y pepsina. También zinc, decíamos que era importante para la barrera, la bromelina para la mucosa y la papaína. Si vemos que es un niño con mucho estreñimiento, aparte de cambiar la dieta, porque posiblemente también sea consecuencia de que apenas esté tomando fruta y verdura, y también revisar agua, pero podríamos recurrir, por ejemplo, al Enterolax, que se llama magnesio carbonato, para que facilitar esa motilidad. Muy importante en pacientes que tengan sobrecrecimiento de metano, asegurar que luego posteriormente vayan bien al baño, porque si no van a tener muchísimo riesgo, como os decía, de que haya de nuevo sobrecrecimiento bacteriano posterior. Y en el caso de que sospechemos que es un proceso crónico y que tenga permeabilidad intestinal, pues nos iríamos a la glutamina, también con magnesio y zinc, que decíamos que también era muy importante para reparar esa mucosa. Y como os decía posteriormente, pues con un probiótico dejarlo pues, mantenido al menos un mes para que haya una adecuada repoblación de las bacterias. Aquí vemos que el primer ingrediente es fructoligosacáridos, entonces es inulina, 90%, que no suele sentar muy mal y además ayudaría a las bacterias muconutritivas, pero por eso el probiótico, si hay no se pone desde la primera fase normalmente, porque estos fructoligosacáridos sería fermentado por las bacterias. Entonces son ya probióticos que se introducen cuando el niño ya hemos erradicado ese exceso bacteriano. Y bueno, nada, contaros un poquito más sobre nosotros. Tenemos una web donde también hacemos formación a profesionales sobre todo esto, sobre las dietas de forma ya mucho más específica. Y nada, muchísimas gracias y no sé si hay alguna duda. Me voy a dar paso, yo creo que a Emilio, le voy a poner el micrófono por si quiere él un poco también guiar. A ver. No le veo ahora. Vale. A ver. O a Ismael también, que es mi compañero, por si quisiera hacer algún comentario. A ver. Sara. Hola, hola, vale, que no te encontraba, Emilio. Sí, ya estoy aquí conectado. Vale. Agradecerte, bueno, en principio sí que están saliendo alguna serie de dudas, por si las quieres Vale, contestar primero, voy a ir viendo a ver. míralas, por favor. Y ya. Vale, vale. Me preguntan por aquí. Uh-huh. Sí, los antiácidos se retirarían. Sí, me preguntan por aquí, se retirarían, intentar al menos 15 días antes. Y luego el complejo mayor migratorio, pues como os decía, es el peristaltismo. Entonces, yo a lo mejor luego también lo he ido comentando. Nos facilitaría, por ejemplo, mucho, bueno, aparte de una dieta adecuada, evidentemente, y el ayuno, por ejemplo, facilitaría ese peristaltismo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta fase sí que trabajaríamos mucho con 2 o 3 comidas al día. Y luego, pues los procinéticos que os comentaba, jengibre, a veces pues utilizan también otras plantas. Aquí, nuevamente, yo creo que esto luego lo he puesto después, igual me habéis preguntado antes. La hipocloridia o hipercloridia, ¿cómo se detecta? Pues por sintomatología. Yo creo que luego también lo he explicado, hago un breve repaso. Hipocloridia, normalmente el paciente empeora cuando come. Hipercloridia suele mejorar al comer porque si hay mucha acidez se lo va a detectar. Hay una prueba muy sencillita que sería tomar bicarbonato en ayunas con un poquito de agua, o sea, una cucharadita de bicarbonato. Si el bicarbonato es una sal, entonces si llega al estómago y no ha reaccionado
con nadie, el paciente no va a tener ningún eructo, es decir, por reacción del bicarbonato y el ácido pues se va a producir CO2, pero si el paciente, por ejemplo, no eructa, significa que cuando el bicarbonato llega al estómago no ha habido una producción adecuada de ácido clorhídrico. Entonces, esto ya lo confirmaría, aparte de la sintomatología que os comentaba, y sería interesante pues, introducir la betaína. A ver, sobrecrecimiento. A ver, yo intentaría abordarlo primero con los antibióticos herbáceos, por ejemplo, con el orégano, sí que también tratarías la cándida. También el Caprilic, por ejemplo, también te puede ayudar muy bien, o sea, te puede ayudar bien. Luego ya una vez que asegures que se haya erradicado, aparte de la dieta adaptada, evidentemente, que aquí sí que tendría que ser dieta low FODMAP y también adaptada a no introducir mucho cereal, sobre todo en proceso de cándida, sobre todo especialmente, evidentemente, refinado. Luego ya iría trabajando para que haya competencia con la cándida, se introduciría ya alguna cepa tipo de Rhamnosus o así. Pero aquí ya se entraría ante una disbiosis, entonces sí que se podría ser totalmente recomendable y posiblemente más respetuoso porque un antibiótico farmacológico puede que sí que le incremente los niveles de cándida. Entonces, si utilizas el farmacológico, o sea, es decir, el Spiraxin con la vancomicina o el metronidazol, sí que sería importante que durante ese antibiótico tomara probiótico para que haya una buena competencia. A ver. Vale, bueno, dieta low FODMAP. La anticándida realmente sería reducir un poquito los hidratos de carbono. Podemos introducir algo nosotros de ácido caprílico con la dieta, por ejemplo, con aceite de coco. Y los fermentados que sí que se recomiendan para la dieta para cándida para que haya una competencia adecuada. En una primera fase, en una dieta low FODMAP no lo recomendaríamos, pero sería un poco unir fruta y verdura. Aquí, por ejemplo, pues eso, insistir con la granada, que va muy bien, frutos rojos, incluir algo de semillas. Sería reducir un poquito el hidrato de carbono. Vale, lo de durante o el antibiótico, bueno, la verdad es que todavía no tenemos como un protocolo confirmado 100%. Yo siempre lo personalizo un poquito. Si es un paciente que tenga mucha tendencia cándida, sí que recomendaría que tome probiótico durante para que haya una buena competencia, pero si no, lo normal es antibiótico y luego probiótico. Lo sería lo normal o lo más habitual, pero eso al menos un mes. Y luego el uso de enzimas sí que se puede utilizar. Lo único que ahí te interesa, pues, o sea, se podría combinar con antiácidos el uso de enzimas, pero ahí sí que te interesaría ir retirándolo poquito a poco, ver la causa de que se lo está produciendo y ayudarle para que las digestiones sean mejor, porque realmente, a ver, depende del motivo por el que tenga el antiácido, claro, pero si es porque tenga muchos síntomas digestivos y le ayudas a mejorar con la dieta, las enzimas digestivas le van a ayudar, le van a incrementar la digestión, perdón. A ver. Vale. El caso de parasitosis. Yo iría primero a tratar el parásito y luego ya erradicar el exceso de bacterias. Vamos, es lo que yo haría. A ver. Y luego, bueno, repoblar también. Vale, gracias. Después de tener un enriquecimiento bacteriano tratado con antibióticos y probióticos posteriormente, si el paciente tiene gastritis crónicas, debería retirar el omeprazol y el uso de ácido fólico. Si tiene sobrecrecimiento y intención de buscar becaria, en ese caso, el ácido fólico no pasaría nada, se lo tendría que tomar, evidentemente. Luego, gastritis crónica, pues revisar realmente si lo es. Es decir, lo que decíamos, muchas veces el exceso de acidez se confunde con la baja acidez y de hecho ella puede que tenga hipocloridria porque ha tenido sobrecrecimiento bacteriano previo. Entonces, puede ser que haya sido un factor de riesgo. Yo aquí creo que sí que intentaría a lo mejor, aunque sea temporalmente, pues ver con aloe o con algunas o las enzimas digestivas que además se pues, llevan algo de anís, de menta para el dolor. A lo mejor iría sustituyendo un día sí, un día no. Iría valorándolo así, pero el omeprazol, a no ser que sea una causa muy justificada, como ya tenía sobrecrecimiento bacteriano, lo va a volver a tener después porque le estamos volviendo a bajar la acidez. Muchas gracias, vale. Bueno, la dieta paleo es más restrictiva. No, realmente no tendrían, además nosotros en la dieta low FODMAP se contempla luego la introducción de mucho más alimentos, o sea, pensamos que es una dieta de transición. Y la dieta paleo pues normalmente ya es una forma de mantenerla para siempre. Vale, gracias. Bueno, gracias a vosotros. No sé si hay alguna duda o alguien que quiera comentar alguna cosilla más.
Emilio, ¿alguna cosa, algún producto, Emilio, así llamativo No, al final es eso, agradecer sobre todo a, pues bueno, a todos los asistentes, que es evidente que cada vez hay pues más interés, ¿no? Por estas patologías que están asociadas a este malestar digestivo, como pueden ser gases, pues hipocloridria, SIBO, bueno, pues interés y ay, perdón, mira, me conecto yo también. Con interés y bueno, hola, Rafa. Este hola. desarrollo que hay, pues, que nos has marcado, ¿no? Que me ha dejado claro, ¿no? También, pues, tanto para este tratamiento, ¿no? Y esta efectividad, ¿no? En estas patologías, ¿no? Nosotros, pues, apostamos y estamos, pues, para los tratamientos que hacéis cada uno de vosotros, pues, desarrollamos una serie de productos, pues, bueno, para que sirvan como ayuda, ¿no? A este tratamiento y a estas situaciones, para facilitar o para eliminar. Y sí que, claro, se hace una apuesta cada vez más por productos, como comentabas antes, herbáceos, naturales, para que esté más afín, pues, Sí, más respetuoso más con respetuoso, la microbiota, sí. eso es, y con nuestro entorno y que sea, pues, que no tenga tampoco esos efectos secundarios, ¿no? Y sobre todo también implicado no solamente para adultos, que también es para resaltar, ¿no? Que también estamos ahí, pues, y cada vez hay más niños, pues, por esos problemas que puede haber de alimentación o de estrés también que padecen ellos o de medio ambiente. Pues, bueno, también estamos ahí muy implicados y muy concienciados, ¿no? Que también pensando en ellos, ¿no? Y en principio, pues agradeceros también, pues tanto a Clínica Cinusa como a ti en concreto, pues tu profesionalidad, tu esa experiencia, ¿no? Que tienes y cómo has desarrollado todo de una forma tan amena y tan sencilla, ¿no? Y nos ha dejado todo súper claro, ¿no? O sea, que Muchas bueno, gracias. súper agradecidos Pues contigo. nada, ahora a poner en práctica lo aprendido. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y que tengáis buen fin de semana. Gracias a ti. Hasta luego, Adiós, Susana. adiós. Hasta luego.